Estaba tirado en mi cama, el celular sobre mi cara, viendo memes y vídeos cortos como si no tuviera nada mejor que hacer. El brillo de la pantalla era lo único que iluminaba mi cuarto, mientras afuera ya era de madrugada. 5 minutos más y me duermo, me repetía por 10ª vez, sabiendo perfectamente que era mentira. De repente, un dolor agudo me atravesó el pecho. Al principio pensé que era la típica punzada rara de cuando te mueves mal, pero no. El dolor se hizo tan fuerte que el celular se me resbaló de las manos y me golpeó en la frente, aunque eso ya ni lo sentí. No puede ser, ¿me está dando un infarto, a mi edad? Alcancé a pensar, entre incredulidad y rabia, antes de que mi visión se apagara como la batería del celular que nunca cargué. De la nada, todo se volvió negro. Perdí todos mis sentidos, así como mi propia conciencia. Pero, en cuestión de instantes, sentí como si todo mi cuerpo fuera llenado de energía. Abrí los ojos de golpe y me encontré en un lugar completamente blanco, cubierto por una densa niebla. ¿Pero qué carajos? Murmuré casi en un susurro, sin entender ni creer dónde estaba. Veo que no eres de los que lloran, dijo una voz imponente y distorsionada. ¿Quién eres? Pregunté en voz alta, aunque con un poco de nerviosismo. De la niebla comenzó a tomar forma una figura humanoide, que en pocos segundos se convirtió en un esqueleto vestido con una túnica negra. En su mano derecha llevaba una enorme guadaña. La parca. Exclamé casi gritando. La muerte apretó el mango de la guadaña y suspiró. Muerte. Otro, dijo, llevándose una mano al rostro. Yo soy la muerte, y ahora mismo te encuentras en el purgatorio. Una pregunta, ¿no se supone que aquí debería estar Dios, Jesús o San Pedro? Muerte. En tu caso, no. Verás, como no eres católico, cristiano, judío ni siquiera crees en Dios, Él no tiene ninguna responsabilidad sobre tu alma. Por eso vine yo. Entiendo, entonces, ahora juzgarás mis acciones y, dependiendo de eso, ¿me mandarás al cielo o al infierno? Pregunté, pero solo recibí una negación con la cabeza por parte de la muerte. Muerte. No. Como te dije, tú no estás sujeto a nada que tenga que ver con la Biblia, porque nunca creíste en Dios ni lo aceptaste en tu corazón. Entonces, ¿qué pasará conmigo? Muerte. La verdad es que no hay muchas opciones, considerando que no tenías ni 20 años cuando moriste. Así que, te reencarnaré en otro mundo. ¿Otro mundo? ¿Como en los fanfics? Pregunté, de pronto emocionado. Muerte. Así es. En el vasto universo existen innumerables universos de ficción. Así que, para no hacer esto más largo, dime, ¿en qué universo te gustaría reencarnar? Incluso puedo crear uno si lo prefieres. Puedes elegir uno al azar. No es una decisión fácil, sabiendo que hay tantas opciones. La muerte asintió, y de inmediato todo el lugar cambió. Ahora parecía que estábamos en el mismísimo cosmos. A nuestro alrededor flotaban montones de pequeñas burbujas, que en realidad eran universos enteros. Cada burbuja empezó a parpadear una por una, como si alguna fuerza estuviera eligiendo. Pasaron unos segundos hasta que todas se apagaron, dejando solo una que seguía brillando. La muerte se acercó y observó la burbuja detenidamente. Muerte. Creo que conoces este universo. Es de una chica japonesa que conoce a una chica dragón, quien se convierte en su sirvienta, dijo, apartando la mirada de la burbuja para enfocarse en mí. ¿Me tocó el anime de Kobayashi? Pregunté sorprendido y emocionado. Muerte. ¿Estás satisfecho con la elección o quieres volver a intentar? No, está excelente ese mundo, solo tengo una pregunta. Muerte. Si es sobre los 3 deseos, no puedo concedértelos como tal. Pero sí puedo darte cosas propias de ese mundo, como el ser un dragón. Ya que volverás a nacer allí. Entiendo, respondí un poco decepcionado por no tener deseos, pero satisfecho al saber que podría defenderme. Muerte. Entonces, ¿quieres ser un dragón? Quiero ser un humano mitad dragón. Que mi padre sea un dragón y mi madre una humana del mundo de Kobayashi, no del mundo de Toru. Muerte. Muy bien. ¿Quieres elegir tu apariencia de dragón o prefieres que te la dé al azar? Quisiera tener la apariencia del dragón polvo de estrellas. Muerte. Excelente. ¿Y cómo elegiste algo de Yu-Gi-Oh? Tu padre estará relacionado con ese anime. ¿Y en qué momento de la historia naceré? Muerte. Unos años antes, para que tengas tiempo de entrenar tu poder. Entiendo,
dije con una sonrisa, mientras veía a la muerte acercarse a mí. Muerte. Te deseo la mejor de las suertes en tu nueva vida, dijo, colocando su mano sobre mi cabeza, mientras mi cuerpo empezaba a deshacerse en partículas de luz. Yo. Gracias, murmuré con una sonrisa, antes de desaparecer por completo. Después de desaparecer, volví a perder todos mis sentidos y mi propia conciencia. Era como flotar en un vacío infinito, hasta que un destello de luz me obligó a abrir los ojos. Todo lo que vi fue un resplandor blanco y sentí el aire frío entrando en mis pulmones. Mi cuerpo era débil, diminuto, envuelto en una manta suave, y mi llanto, escapaba sin control de mi garganta. Unas manos cálidas me sostuvieron con cuidado. Alcé la vista como pude y vi el rostro agotado pero sonriente de una mujer. Su cabello castaño estaba húmedo por el sudor, y en sus ojos brillaba una ternura infinita. Bienvenido, mi pequeño, susurró con voz dulce, acariciándome la mejilla. Lo único que pude emitir fue un chillido débil y torpe, pero ella sonrió aún más, sin comprender lo que intentaba decir. Tranquilo, mamá está aquí. Te prometo que nunca estarás solo. El sonido de su corazón me arrullaba, dándome una paz que no había sentido desde mi muerte. Así que ella es mi madre humana, pensé mientras luchaba contra el sueño. En ese momento escuché la puerta abrirse y una voz grave resonó en la habitación. ¿Puedo verlo? La figura que entró se acercó con pasos firmes, transmitiendo una presencia imponente que podía sentir incluso en mi cuerpo recién nacido. Mi madre me levantó un poco y me giró hacia él. Aunque mi vista era borrosa, lo que emanaba de aquel hombre era inconfundible. Un poder inmenso, salvaje, casi celestial. Ese debe ser, mi padre dragón. Con ese último pensamiento, cerré los ojos, dejándome llevar por un sueño profundo. Después de pasar algunos días en el hospital, finalmente me dieron de alta. Mi madre me sostuvo con cuidado mientras caminábamos hacia la salida. Mi cuerpo era pequeño y torpe, pero mi mente adulta registraba cada detalle. Los pasillos, los sonidos, el olor a desinfectante, todo era nuevo, pero extraño para alguien que ya había vivido casi 20 años. Al salir, un coche familiar nos esperaba. El viaje a nuestra casa fue breve, pero suficiente para notar lo diferente que era todo. Calles transitadas, personas y coches moviéndose a su propio ritmo, el sonido de conversaciones lejanas. Todo me parecía sorprendentemente normal, pero mi mente lo analizaba con la lógica y experiencia de un adulto. Cuando llegamos a la casa, todo estaba preparado para mí. Una habitación pequeña pero acogedora, con cuna, ropa limpia y algunos juguetes. Mi madre me dejó en la cuna y comenzó a acomodar las cosas, siempre con una sonrisa que buscaba tranquilizarme. Crecer en ese hogar fue extraño. Aunque mi cuerpo era el de un niño, mi mente seguía siendo la de alguien con casi 20 años. Cada enseñanza, cada juego, cada momento de la infancia lo percibía con claridad, consciente de todo como si fuera una especie de observador dentro de un cuerpo nuevo. Mi madre se convirtió en mi ancla. Me cuidó con paciencia infinita, enseñándome a caminar, a hablar, a reír, a comer, y sobre todo, a sentirme seguro. Su amor me ayudó a llenar, aunque fuera un poco, el vacío que dejó mi vida anterior. La casa estaba llena de rutina, risas y pequeñas victorias diarias, y aunque sabía lo que debía aprender, disfrutaba observando todo con la conciencia de alguien que ya lo había vivido antes. Mi padre, por otro lado, no volvió a aparecer después de aquel primer día. Cada vez que mi madre lo mencionaba, lo hacía con cuidado y respeto, como si hablar de él fuera tocar algo demasiado importante. No sentí resentimiento. Simplemente acepté que su ausencia era parte de mi historia y que, algún día, quizás tendría que encontrarlo por mi cuenta. La infancia pasó entre juegos, escuela y pequeñas lecciones de vida. Aprendí a moverme con cuidado, a escuchar con atención y a observar cada detalle del mundo que me rodeaba, porque sabía que algún día esos aprendizajes serían útiles. La gente me veía como un niño normal, pero yo siempre estaba un paso adelante, consciente de cosas que nadie más podría imaginar. Y así, con los años, fui creciendo bajo la mirada amorosa de mi madre, con la ausencia de mi padre como sombra distante, y la certeza de que este mundo humano, aunque pacífico, estaba lleno de posibilidades que algún día descubriría. Time skip. Ya habían pasado más de 16 años desde que reencarné en este mundo. Y algo que olvidé mencionar es que, desde pequeño, entrené mis poderes. Con el tiempo, logré dominar gran parte de la magia y acceder a mi forma de dragón, que tal como le pedía a la muerte, era la del dragón polvo de estrellas. Aunque también podía pelear en una forma híbrida.
En mi apariencia humana podía transformar mis brazos y piernas en los de un dragón. Tenían la misma forma y aspecto que en mi transformación completa, solo que adaptados a un tamaño humano. Además de eso, entrené Muay Thai desde niño, y con los años llegué a dominar el arte marcial de las 8 extremidades con bastante soltura. Pero dejando todo eso de lado, ahora mismo me encontraba saliendo de la preparatoria después de terminar las clases. Pasaron unos 5 minutos de camino cuando, gracias a mi oído de dragón, escuché unos quejidos. Alcé la vista y vi a 3 tipos que sacaban a rastros a otro chico de un Challenger rojo. El chico parecía asustado, pero logró zafarse y corrió hacia un edificio en construcción. Sin pensarlo, lo seguí, activando un hechizo para bloquear la percepción sobre mí. Mientras tanto, dentro del edificio, los 3 sujetos ya tenían al chico tirado en el suelo, golpeándolo sin piedad. Tipo 1. Levántenlo. Los otros 2 lo sujetaron de los brazos y lo arrastraron hacia uno de los extremos del piso. El chico lloraba y suplicaba por su vida, prometiendo que no diría nada, pero nadie lo escuchó. Lo llevaron hasta donde había un pozo que se estaba llenando de cemento fresco. Sin piedad, lo lanzaron dentro. Chico. No, lance. No, por favor, lance, apágala. Rogaba con desesperación, sus palabras rebotando en el eco de la construcción. Tipo 1. Tú te lo buscaste, dijo con burla, mientras los otros 2 reían a carcajadas. Apáguenla. Una voz firme resonó en el lugar, haciendo que los 3 matones se giraran de golpe. Y allí estaba yo, sosteniendo un mazo de construcción con mi mano derecha. Al verme, los 3 hombres se empezaron a reír, creyendo que yo era un mocoso intentando jugar al héroe. Y antes de nada, usé un poco de magia, activando un hechizo que hizo sonar la canción El Bro que luce en todo el edificio. Tipo 1. Esta noche se pone cada vez mejor, dijo mientras se acercaba a mí, sacando un arma y apuntándome a la cabeza. Pero yo sujeté su muñeca, desviando el arma, al mismo tiempo que golpeaba su rodilla con el mazo. Después sujeté el mazo con ambas manos y golpeé al segundo tipo en la barbilla. Seguí con el tercero, al que golpeé en el estómago con el mazo, mientras pateaba la pierna del segundo y lo remataba con otro golpe en la cabeza. El tercero trató de contraatacar, pero doblé su brazo, lo giré hacia atrás y hundí el mazo en su columna, para luego empujarlo de cara con mi mano. Mientras tanto, el segundo intentó golpearme, pero lo recibí con un impacto en el estómago que lo dobló por completo. Lo rematé con un putazo en la cara con el mazo, que lo dejó sangrando un chingo por la boca. Fue entonces cuando vi al primero arrastrándose. Me paré sobre él, sujeté con fuerza el mazo y lo golpeé en la espalda con toda mi fuerza, arrancándole un grito desgarrador. De inmediato, noté que el segundo volvía a levantarse. Coloqué la cabeza del mazo en su hombro y lo giré hacia mí. Entonces descargué un golpe brutal, soltando un grito espartano. El impacto le destrozó la cabeza, y su cuerpo cayó al pozo de cemento junto al chico que intentaba escapar. Este último no pudo evitar asustarse al ver al hombre muerto con el rostro destrozado. Pero de repente, el tercer tipo se levantó y me disparó. Por los golpes anteriores no pudo apuntar bien, y la bala impactó en el mango del mazo, partiéndolo en 2. Me lancé rodando hacia una columna, cubriéndome tras ella, mientras el tercer tipo descargaba todas sus balas hasta que su arma hizo un seco clic. Se había quedado sin munición. Al ver que se había quedado sin balas, el tercer tipo comenzó a correr, aunque de forma torpe por los putazos que le metí. Hombre 1. Poli, no me dejes. Gritaba mientras se arrastraba hacia su arma. Pero cuando la tomó, yo lo sujeté de la muñeca y puse mi rodilla sobre su brazo. Después hice presión hasta romperle el hueso, arrancándole un grito desgarrador. Mientras tanto, el tercer hombre llegó al Challenger como pudo. Se subió, lo encendió y dio marcha atrás para acomodarse y salir de allí. Pero antes de lograr nada, recibió un disparo en la cabeza que lo mató al instante. No perdí el tiempo. Di un gran salto, llegué hasta el auto y saqué el cuerpo del tipo. Lo cargué sin dificultad y lo arrastré de nuevo hasta el piso donde estábamos, lanzándolo directo al pozo de cemento. Al hacerlo, me di la vuelta y me acerqué al pedazo de mazo que estaba tirado en el piso, manchado de sangre. Hombre 1. Por favor, déjame ir, viejo. Toma el dinero, no tienes que matarme. Dijo sacando fajos de billetes de sus bolsillos con desesperación. Yo. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Hombre 1. ¿Qué? Preguntó con dolor. Aplasté su pierna herida con mi bota, sacándole más gritos. Hombre 1. Robamos. Solo robamos. Yo.
¿De verdad? Los vi aventar a ese chico al pozo sin remordimiento. Incluso se burlaron. No me creo nada de que solo roben. Hombre 1. ¿Era él o nosotros? Los dueños nos descubrieron por su culpa, gritó con desesperación. Yo. ¿Es todo? Yo creo que hay un poco más de sabiduría escondida, dije con una sonrisa. Hombre 1. En unos días, 2 compañeros le robarán a una chica. Entrarán a su departamento, pero lo harán cuando ella esté en el trabajo. No le harán nada. Yo. ¿Dónde? Hombre 1. Calle Linel, al oeste de la ciudad. Me acerqué más al hombre, que empezaba a llorar por el dolor. Hombre 1. No, por favor, ya te lo dije. ¿Qué vas a hacer con eso? Preguntó mirando el mazo. Yo. Voy a encontrar un lugar para esto. El hombre gritó de terror, pero yo también grité, como un espartano, mientras descargaba el mazo contra su cabeza. Volví a levantarlo y con otro grito le di el golpe final. Al terminar, lancé su cuerpo al pozo de cemento, que casi cubría al chico que seguía pidiendo ayuda. Le arrojé una cuerda atada a una bolsa de cemento, que el muchacho usó para salir de allí. Apenas logró ponerse de pie, notó como el Challenger salía a toda velocidad del edificio. Mientras tanto, yo llegué casi a las afueras de la ciudad. Me detuve, bajé del auto y extendí mi mano. Un círculo mágico empezó a brillar sobre mi palma. Yo. Perdóname, bebé, pasamos una larga vida juntos, dije con lágrimas estilo anime, recordando los eternos 5 minutos que pasé contigo, XD. Del círculo surgió una bola de fuego que impactó contra el Challenger, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. Tras despedirme del amor de mi vida, empecé a caminar. Pasaron unos 10 minutos en completo silencio, hasta que, de repente, un olor extraño llenó el aire. Y en ese mismo instante, sentí una presencia poderosa, mucho más fuerte que cualquiera que hubiera sentido antes. Me sorprende mucho lo que hiciste esta noche, dijo una voz imponente que descendía desde el cielo. Apreté los dientes, levantando la vista hacia el origen de aquella voz. Yo. 16 años, 16 largos años, y recién ahora te apareces. No es muy profesional de tu parte. Hice una pausa, mientras mis ojos brillaban en un celeste neón. Yo. No es así. Padre.